Ramón, están ya las vacaciones y a veces no sabemos qué hacer con los más chiquitos de la casa, pero ¿qué cree? Hay una enorme, pero enorme oferta de actividades y todas ellas gratuitas. ¿Sabe dónde? ¿Sabe cómo? ¿Sabe con quién? Se lo vamos a decir aquí en Cultura Inda. En esta ocasión nos acompaña Dolores Reyes. Ella viene del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dolores, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, porque usted nos va a decir algo que los que somos papás estamos buscando y cuando lo encontramos lo atesoramos, y es qué hacer con los chiquitos ahora que no tienen clases. Y ustedes tienen una oferta enorme, pero además gratuita. Cuéntenos un poquito de bueno, ella. Del 17 de julio al 14 de agosto se va a llevar a cabo a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México, sino este es un evento que recorre la geografía nacional, que se llama Un Verano para Ti, Programa de Educación Patrimonial para Verano, ¿no? Este programa, bueno, nace hace más de 15 años en el seno del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero ha crecido y se ha fortalecido de tal manera que cada vez se integran más recintos patrimoniales a este proyecto, no solamente museos, ¿no?, sino también zonas arqueológicas, bibliotecas, planetarios, zoológicos, en fin, todo el sentido patrimonial que resguardamos en México, que bueno, es amplio y diverso. Enorme, y ahí pueden ir los chiquitos, pero creo que también con sus papás, ¿no? No es de que dejemos a los niños y nos vamos, sino que incluya a toda la familia. Zonas arqueológicas, museos, centros culturales, recintos. Cuéntanos cómo está esto. Bueno, Un Verano para Ti está dirigido a público familiar, ¿sí? ¿no? Sí, finalmente, bueno, los chicos salen de vacaciones, pero también algunos de los padres de familia salen también. Entonces, bueno, esto es un evento familiar, ¿no? Los chicos pueden llegar solos y efectivamente a los museos o a los recintos patrimoniales, pero bueno, la vocación de Un Verano para Ti es que sea dirigido a público familiar, ¿no? Que además una de las vocaciones de los museos es formar públicos para las diversas manifestaciones del arte, la cultura, la historia, en fin, ¿no? Entonces, que compartan, ¿no?, esta experiencia significativa con la familia, ¿no?, resulta importantísimo. ¿Cómo cuáles recintos están abiertos para que vayamos con los niños, toda la familia, a hacer el verano? Bueno, este año el tema que vamos a trabajar y que han trabajado los museos participantes es museos y comunidades, que es un tema también muy importante. No solamente los museos hacen comunidades, sino también crean comunidades de públicos, de visitantes, forman públicos, ofrecen, ¿no?, diversas actividades, ¿no?, promueven su riqueza patrimonial, su acervo. Y bueno, están participando en esta ocasión, en la edición de este año, más de 360 museos de todo el país, incluyendo el distrito, la Ciudad de México. Y aquí, por ejemplo, ¿a cuál podemos ir? ¿Bellas Artes? Aquí, no sé. Por ejemplo, en la Ciudad de México están divididos en circuitos. Hay 4 circuitos, ¿no?, dependiendo de la zona geográfica. Está el circuito sur, ¿sí?, que allá están todos los museos del sur, Museo Carrillo Gil, el Universum, Museo Casa Estudio Diego Rivera. ¿Y aquí en el centro, por ejemplo? Aquí en el centro está el circuito centro histórico, están, bueno, todos los recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Palacio Nacional, está el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, está el Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchísimos. Bueno, todos los museos de la red del INBA. ¿Y a dónde podemos informarnos? Porque me imagino que el cupo debe ser limitado y se deben de llenar. El cupo es limitado, pero depende de los recintos también. ¿A dónde acudimos como padres de familia? Hay una página, ¿no?, ¿sí? donde está dispuesta toda la información de todos los museos que participan, es www.promociondeverano.inba.gov.mx. Ahí podemos nosotros buscar. Pueden ver la información, las actividades que están ofreciendo cada uno de los museos. Lo tenemos en pantalla precisamente. Entonces, anótelo usted, anótelo para que no se le vaya a perder el cupo, ¿verdad, Dolores? Sí, así Una es. gran oportunidad. Y es un mes verdaderamente de actividades, que hay talleres, visitas mediadas, recorridos, narraciones, en fin, es una gran oferta cultural. Hecho, perfecto. Oye, y los niños, por ejemplo, ¿qué pueden encontrar en estos museos? Pueden encontrar, aparte de recorrerlos, también talleres, les enseñan a pintar. Así Cuéntenos. Es, visitas mediadas, ¿no? Esto quiere decir que no es la visita guiada tradicional al museo, ¿no? Yo creo que ya los museos han evolucionado, ya esa concepción de que se pensaba que los museos eran espacios rituales, ¿no?, solemnes, como para entrar en silencio y salir de puntitas y no entrar. Y no.
Realmente los museos hemos trabajado mucho por cambiar estos conceptos, por refrescar esta visión que tienen de los museos. Ahora son espacios vivos, son espacios abiertos, son espacios de diálogo, son espacios de intercambio. Y muy divertidos, Y ¿verdad? divertidos, por supuesto. Hecho, pues muchísimas gracias, Dolores. Una excelente oferta para que los niños de la casa, ahora que están en vacaciones, se diviertan y, por supuesto, aprendan.